Antes de ir a la palabra de Dios, les invito a que oremos, que hablemos con el Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por este momento en el cual nos permites venir, Señor, a escuchar y aprender de ti. Señor, lo más grandioso que nos puede suceder en esta vida es conocerte, es entenderte y saber que tú eres Dios y que fuera de ti no hay más. No hay más quien salve. Señor, gracias porque tú, Señor, quieres revelarte a nosotros, quieres mostrarte, Señor, y lo haces por medio de tu palabra. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes, Señor, a apreciarla, a atesorarla en nuestros corazones y sobre todo, Señor, a ponerla por obra, a vivir en ella, Señor, para que realmente seamos tus hijos. Señor, gracias por este estudio que hemos podido avanzar en la primera carta del apóstol Juan. Señor, ha sido muy enriquecedor y muy práctico en la vida cristiana, Señor. Te rogamos, Señor, que nos continúes hablando y que tu Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad en Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Bien, les invito a que abran sus Biblias conmigo en la primera epístola del apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 3. Bien, ¿ya lo tenemos? Bien, entonces vamos a darle observación al texto. Primera de Juan, capítulo 3, vamos a estar mirando del versículo 9 al versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Ya lo tenemos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Amén. En el contexto estamos mirando que el apóstol Juan nos ha dicho que el que practica el pecado es del diablo. El que vive en pecado no pertenece a la familia de Dios, no es un hijo de Dios. Puede que alguien diga, sí, yo soy creyente, sí, yo he creído en Cristo, sí, yo he seguido al Señor, pero si su vida es una vida de pecado, permítame decirle que no le ha visto ni le ha conocido. Juan es muy claro y la palabra de Dios es muy clara. Dice, el que practica el pecado, es decir, que aquel que vive una vida pecaminosa, que vive deliberadamente ofendiendo a Dios, es alguien que no le ha conocido, es alguien que no le ha conocido. Y aquí en el versículo 9, si quieren volvémoslo a mirar, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Otra razón por la que los cristianos no pueden practicar el pecado es porque es incompatible a la obra y al ministerio del Espíritu Santo. Ya hemos dicho que pecar es traer lo que Jesús vino a llevar y es hacer lo que Jesús vino a destruir. También dijimos que un creyente pecando es alguien que ha unido sus fuerzas con Satanás para deshonrar a Dios, para deshonrar al Padre. Tan pronto alguien se convierte en cristiano, Dios le hace una nueva criatura. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, eso de una nueva criatura, ¿qué será? ¿Qué querrá decir la palabra al hablar de esta forma? Una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva obra que Dios ha hecho en la vida de esa persona, y eso le da al creyente el deseo por las cosas espirituales. Aunque la vieja naturaleza, la naturaleza de pecado, no es quitada ni erradicada totalmente en el momento de la conversión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tenemos una naturaleza caída, pecaminosa y corrupta? Sí, claro que sí, continúa en nosotros, pero también tenemos una nueva naturaleza dada por Dios, la vida que el Señor nos da, que nos va a llevar a ¿qué cosas? A obedecerle, a buscarle, a honrarle y a querer vivir para Él. El que es nacido de Dios no peca habitual ni deliberadamente. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Tiene dentro de sí la semilla de Dios. De manera que el creyente no tiene como hábito pecar ni persiste en el pecado de forma desafiante. Porque al tener la naturaleza de Dios, la naturaleza divina en él, ¿a quién va a buscar agradar? A Dios. En Génesis 3:15 se habla de dos simientes. ¿Recuerdan cuáles son las dos simientes? La simiente de el diablo, de la serpiente, y la simiente de la mujer. La palabra simiente viene de una raíz que es esperma, y es el elemento en el proceso de la reproducción que lleva la vida y las características familiares. En ese esperma se lleva el ADN y la carga genética de lo que alguien es. Entonces, si alguien tiene la genética de Dios en su vida, si alguien tiene la simiente de Dios en él, ¿cómo debe vivir? Como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios. Tristemente, vemos a muchos que dicen ser hijos de Dios, pero viven como el diablo. Por el nuevo nacimiento se incluye la adquisición de la vida divina impartida al creyente. Así que la práctica continua y habitual del pecado es contraria a la naturaleza divina, a la naturaleza que un hijo de Dios hereda de su Padre Celestial. El anciano apóstol no está poniendo delante de nosotros un perfeccionismo aterrador, no lo está haciendo, pero sí una vida vigilante contra el pecado. Una vida vigilante contra el pecado. Juan no está diciendo es que ustedes tienen que ser, mejor dicho, ¿sí?, ya andar como ángeles.
perfectos en todo. No, pero lo que sí nos está diciendo es que debemos vivir vidas vigilantes en contra del pecado. No pecar deliberadamente, no pecar habitualmente. ¿Cómo hace falta en estos días que se predique esta verdad y que se denuncie desde el púlpito lo que es pecado? Hoy en día en muchas partes que dicen ser iglesias cristianas, lamentablemente no hablemos de pecado porque la gente se ofende. No queremos ofender a nadie, queremos es que se llene. No ofendamos a nadie. No, la palabra de Dios debe ser predicada como está. ¿Sí? Y si la gente se ofende, pues que se ofenda. ¿Sí? De eso se trata. Él ha vivido ofendiendo a Dios toda su vida. ¿Sí? ¿Por qué no se va a ofender de que Dios le diga arrepiéntase? Deje su pecado, conviértase, nazca de nuevo. Necesitamos que se deje de endulzar la condición de las personas y se desenmascare la realidad. El que practica el pecado no es de Dios. No es de Dios. Como reflexión y aplicación, mis hermanos, debemos examinarnos a la luz de estas palabras, mirándonos sinceramente a través del espejo de la palabra, para ver nuestra conducta, nuestra condición real. El que es nacido de Dios no puede ser un pecador constante. No persiste en el pecado de forma desafiante. Y la razón es que la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted se deleita en el pecado, si usted vive en el pecado, si usted se agrada pecando, si no siente nada dentro de sí, sino que lo hace, examínese y tenga cuidado, porque tal vez no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Existe un contraste muy marcado entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y es el aspecto moral de la prueba del amor. Los falsos maestros no solamente erraban diciendo que Jesucristo no era Dios en cuanto a la divinidad del Señor, también erraban en que vivían vidas licenciosas y entregadas al pecado. Y aún más erraban porque no se amaban entre ellos, no demostraban amor. Solo existen dos familias, como ya lo dije, a pesar de que aquí hay representadas ¿cuántas familias en esta mañana? Tal vez muchas, ¿no? Están los Hernández, los Martínez, los Rodríguez, los Ardila, los Santa Fe, los Saldaña, ¿sí? Hay muchas familias, pero realmente en el plano espiritual solamente hay dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nadie puede pertenecer en forma simultánea a las dos familias. Si yo soy Ardila, no puedo ser Saldaña. ¿Sí? Solamente tengo que estar en una familia. Lo mismo es espiritualmente. Si soy de la familia de Dios, no puedo estar en la familia del diablo. Entonces alguien pertenece a la familia de Satanás y exhibe su naturaleza pecaminosa y su odio por los demás, o pertenece a la familia de Dios y ¿qué hace? Es justo y demuestra su amor para con los demás. De manera que quien no actúa con integridad ni tampoco ama a sus hermanos
sino que los trata con indiferencia, con antipatía y desdén, tampoco hace parte de la familia de Dios. Los verdaderos creyentes no odian, no tienen resentimiento, no sienten deseos malos en sus corazones. ¿Qué deben mostrar un verdadero hijo de Dios? Amor, misericordia, perdón, justicia, compasión, las características de Dios. Ahora vemos que el odio se convierte en un asesino en potencia. ¿Dónde empiezan los homicidios? El Señor dijo, oísteis que fue dicho, ¿sí? No matarás. Pero yo os digo, o he aquí yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano, cualquiera que alberga odio en su corazón en contra de su hermano, cualquiera que le dice fatuo, necio, tonto, bobo a su hermano, ya está pecando, ¿sí? Porque por su odio lo está asesinando, lo está matando. De modo que quien no ama al pueblo de Dios no es miembro de la familia. Si alguien no ama al pueblo de Dios, no pertenece a la familia. Hay muchas personas con las que hablo y me dicen, a mí me gusta su iglesia, a mí me gusta escuchar las predicaciones, yo los sigo por el canal y sí, es muy bueno lo que enseñan, pero no se congregan, no sienten amor por la iglesia. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Para qué eso? Si no estamos en una iglesia en donde podamos crecer, en donde podamos servir, en donde podamos edificarnos mutuamente, disfrutar del compañerismo y de la comunión con los hermanos, esas iglesias virtuales no funcionan, no existen, no son bíblicas. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor a sus discípulos? ¿Recuerdan en el Evangelio? ¿Qué les dijo? En esto conocerán que sois mis discípulos, en que peleéis unos a otros, en que habléis mal unos de otros. ¿En qué? En que os améis unos a otros. ¿Y cómo debéis amar unos a otros? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es la medida que el Señor pone? Como yo os he amado. Es más alto que lo que se escuchó en el Antiguo Testamento, porque el mandamiento ya estaba. ¿Recuerdan que hablamos de él domingos atrás? Y decíamos que el mandamiento no es nuevo, ya estaba desde el principio. Antes decía que os améis unos a otros, ¿cómo? Como a vosotros mismos. Pero ahora la medida de amor es Cristo. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro amor por el hermano? Un amor desinteresado, un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a darlo y a entregarlo todo por el beneficio del hermano. Hay una historia que me llama bastante la atención, y es la historia de una niña pequeñita. Estaba entre una multitud presenciando un espectáculo público y tenía a un pequeñito cargado en sus hombros. Y estaba bien gordito el bebecito. Y una señora se quedó mirando a esta niña y le preguntó, le dijo, oye, ¿no te pesa? ¿No te pesa ese niño? ¿No te está pesando? Y ella respondió,
No, es mi hermano. Si nosotros entendiésemos que ser hermanos es algo que refleja el amor del Señor, tal vez no nos pesaríamos tanto los unos a los otros y nos llevaríamos de mejor manera. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el principio de la proclamación del Evangelio, el amor ha sido el tema central y el meollo del mensaje. Al principio de la experiencia cristiana, los receptores de esta carta ya habían escuchado sobre la necesidad de amarse los unos a los otros. Entonces, deberían empezar a vivirlo. Deberían empezar a ponerlo en práctica. Y más cuando andaban al acecho falsos maestros que no resaltaban la importancia del amor. Mire usted que la característica de la iglesia, la característica de los discípulos del Señor es el amor mutuo. En esto conocerán que sois mis discípulos. El que ama a su hermano prueba que ha pasado de muerte a vida. La vida sin amor es muerte. Y amar es estar en luz, así como aborrecer es estar en oscuridad. Así que debemos amarnos unos a otros, porque esa es la demostración práctica de que estamos yendo hacia el cielo. Ese amor es el fruto especial y la señal segura de que realmente somos nacidos de nuevo y pertenecemos a la familia de Dios. Juan no está diciendo que tenemos vida eterna por amar a las personas. ¿Qué está diciendo? Que si amamos a las personas, demostramos con ello que tenemos vida eterna. Es lo que está diciendo. Versículo 2. Ahí da un ejemplo. ¿Quién? Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Una de las historias más conocidas en el libro del Génesis es el capítulo 4, donde Caín tomó la vida de su hermano Abel y llegó a convertirse en el primer asesino en la historia de la humanidad. El nombre se ha estigmatizado hasta el día de hoy. ¿Quién quiere llamarle a uno de sus hijos Caín o Judas Caín? Sin embargo, por ahí alguien hizo una película donde hablaba del ciudadano Kane. Y era una referencia a Caín, y era un hombre despiadado, malo, un empresario que abusaba de las personas. Pero la mera mención del nombre Caín trae a la mente algo sombrío y algo negativo. Uno piensa en Caín y ya se imagina algo feo, algo oscuro. Me llama la atención que el único evento del Antiguo Testamento mencionado por el apóstol Juan en todas sus cartas es el relato bíblico de Caín y Abel. Y esto lo hace para resaltar una de las marcas de un cristiano, y es que su vida no se asemeje a la de Caín, porque Caín era del maligno. Caín era del maligno. Aquí tenemos el vivo ejemplo de una vida que se ha descarriado y que está a punto de caer al precipicio. Caín odiaba a Abel, su hermano. Lo odiaba
¿Y por qué razón lo odiaba? Ahí el contexto lo dice, mire, ¿por qué Caín odiaba a Abel? Porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Si somos como Caín, odiamos y demostramos así ser del diablo. Pero si somos como Cristo, amamos y vivimos en amor. El primer ejemplo negativo que se registra de un hombre que no amó, el de Caín. Sus obras eran malas. Fue homicida, fue mentiroso. Dios le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué le responde a Dios? ¿Yo qué sé? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Acaso tengo que ser el niñero de él o qué? Pero realmente es que Caín representa al hombre religioso que quiso adorar a Dios a su manera. Dios había establecido desde el principio cómo se le debería adorar. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Hubo un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre. ¿Sí? Dios había establecido que era por medio del derramamiento de sangre que iba a haber remisión y redención del pecado. Seguramente durante mucho tiempo Caín le compró corderos a su hermano para llevarlos a ofrecer a Dios. Era la práctica continua de ofrecer a Dios sacrificios de animales, ofrecer corderos, porque eso apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero un día Caín dijo, pero ya, ¿por qué tengo que gastar más plata, más dólares? Tan caros. ¿Por qué tengo que gastar más comprándole corderos a mi hermano? Yo voy a ofrecer el fruto de la tierra. Voy a ofrecer estas lechugas, estas calabazas, estas cebollas. ¿Sí? Llevó el fruto de la tierra y lo ofreció a Dios. Pero Dios no había pedido que se le ofreciera eso. Sus obras eran malas. Y por eso Dios no aceptó su ofrenda. Dice que vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Sí? Había pecado en él, había envidia en contra de su hermano, había rencor, tal vez, seguramente Caín miraba a Abel cada día y su odio se iba incrementando más, y llegó al punto en cuando Dios rechaza su ofrenda y acepta la de Abel, eso aumentó el furor. Y un día le dijo, hermano, vamos a dar un paseo por el campo. Pero ya había maquinado en su corazón asesinarle, quitarle la vida, derramar su sangre. Caín era del maligno, era del maligno. Espiritual y moralmente, Caín era hijo del diablo y hacía las obras de su padre, seguía sus pisadas. Entonces, la razón por la que Caín mató a Abel es porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, que la vida obediente de Abel dejaba en evidencia la vida desobediente de Caín. La exponía. Y aquí podemos extraer algo importante para nosotros hoy, y es que la justicia del justo revela y expone la pecaminosidad del malo. El malo aborrece al justo, ya que su propia maldad se ve descubierta, evidenciada, reprochada y condenada por solo la presencia del justo. El mundo odia la forma como vive el cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué el
mundo odia tanto al creyente? Porque su vida expone la pecaminosidad de sus vidas. Ahora, el mundo y Satanás también odian a los hijos de Dios porque saben el futuro que les espera. ¿Cuál es el futuro del cristiano? La vida eterna. Heredar el reino del Señor. ¿Sí? Ese es el futuro del cristiano, del creyente. Y obviamente el maligno no es un buen perdedor. Entonces hará que sus hijos se levanten y se vayan contra aquellos que aman a Dios y que pertenecen a la familia de Dios. Nuestras vidas contrastarán con las de los hombres malos que no temen ni tienen a Dios. Terminamos con el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Decíamos que el primer ejemplo de odio fue el de Caín. Aquí el apóstol menciona otro ejemplo de aborrecimiento, y es el aborrecimiento del mundo. Es un principio básico que la maldad aborrece la justicia. O vaya usted a ver si los ladrones y los que delinquen andan de la mano con los jueces. ¿Sí? Tal vez eso no va a ocurrir, o de pronto con los jueces que tenemos ahora, de pronto tal vez. Pero la vida justa del cristiano pone en evidencia la perversidad del incrédulo. La vida justa del creyente manifiesta la maldad del impío. Es decir, que la gente del mundo, como Caín, son hijos ¿de quién? ¿De quién son hijos la gente del mundo? Del diablo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Amar a los creyentes? Aborrecerlos, odiarlos, detestarlos. Un hombre bueno fue un día atacado por alguien que le odiaba, y este alguien le dijo al verlo: te odio, porque cada vez que me encuentro contigo me haces verme tal como soy. La historia está llena de acontecimientos que muestran la persecución y el martirio de los santos por parte de la gente del mundo. Anoche leía que en este momento hay más de 70 países en los cuales predicar el evangelio es prohibido. Hay más de 70 lugares en este planeta en donde no se puede hablar de Cristo, en donde no se puede leer la Biblia, en donde hay oposición. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta adversidad? ¿Por qué tanta resistencia a las cosas de Dios que son buenas? Porque son del diablo, porque son del mundo, porque están en un sistema que no encuentra cabida en las cosas de Dios. Por eso no ha de sorprendernos ni extrañarnos que hasta el día de hoy los miembros de la familia del diablo continúen reflejando su odio hacia los miembros de la familia de Dios. Un día una serpiente se encontró con una pequeña luciérnaga y le dijo: yo te quería encontrar porque la verdad quiero matarte. Y la luciérnaga, asombrada, le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué me quieres matar si yo no te he hecho nada? Nunca te he molestado, ni tampoco me he atravesado por donde tú pasas. Y la serpiente le dijo: es que me incomoda mucho la forma como brillas. Entonces no ha de asombrarnos, de impresionarnos, saber que el linaje de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, nos odia y nos detesta con todas sus fuerzas. Sencillamente porque en nosotros
hay luz. Hay luz. Y no es la luz eléctrica. Es la luz de Cristo. Es la luz del Señor. Es Cristo brillando a través de nosotros. Y esa luz incomoda a quienes viven en oscuridad, a quienes aman las tinieblas. Entonces, mi hermano, no se maraville si la gente del mundo le ataca, le insulta, le blasfema y le maldice. No se asombre por eso. Sorpréndase si no le está ocurriendo. Sorpréndase si la gente del mundo le está amando. Si disfruta el compañerismo con ellos. Si sus amigos inconversos lo llaman para que usted festeje con ellos y vayan a tomar pola al concierto. ¿Sí? Cuidado. Cuidado. Tal vez usted no ha conocido a Dios. ¿Sí? Si el mundo no le odia, tenga cuidado. No está andando en la dirección que debe. Está yendo arrastrado por la corriente. De forma que el cristiano vive una vida íntegra, una vida recta que agrada al Señor. Y esa vida condena lo que hay a su alrededor, expone la corrupción del mundo. Les decía que hay más de 70 países en este momento en donde no se puede hablar de Dios. Países como Irán, Pakistán, sur de Asia, norte de África, Corea del Norte, Arabia Saudita, Bután, Afganistán, China, Sudán. Mire los diarios, mire las noticias. ¿Qué le están haciendo a los cristianos en esos países? ¿Qué le está ocurriendo a sus familias? Mire las noticias, mire los periódicos. Muchos llegan a Cristo a costa de sus propias vidas y se convierten en mártires. Ellos arriesgan sus vidas y las de sus familias si los atrapan estudiando la Biblia. Y nosotros, que tenemos tanta libertad, tanta comodidad, no hacemos nada. Nos cuesta trabajo llegar al servicio a tiempo. Nos cuesta trabajo hablar del Señor a alguien. Nos da pena. Vivimos ocupados en las cosas vanas de este mundo, en las cosas superficiales de esta vida. Que Dios permita, mis hermanos, que no tengamos que llegar a la persecución como la que están viviendo otros países en este momento, para que nos despertemos, para que nos movamos y para que definitivamente hagamos algo para Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Es poderosa, Señor, porque lleva tu soplo, lleva tu aliento, lleva, Señor, el Espíritu Santo. Penetra, Señor, con tu palabra y nos habla, Señor, nos exhorta, nos dice, Señor, cómo debemos vivir. Señor, te pedimos que nos ayudes, porque definitivamente, Señor, hemos pecado contra ti, como dijo David, como dijo Daniel. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Hemos, Señor, faltado a ti, Señor, por desobedientes, por negligentes, no haciendo lo que debemos hacer. Señor, perdónanos, pero no queremos vivir en pecado.
Eso nos hace diferentes a la gente del mundo, Señor, porque ellos se deleitan en la maldad, ellos viven para pecar. Nosotros, Señor, cuando te fallamos, sentimos, Señor, el redarguir de tu Espíritu. Sentimos, Señor, que hemos fallado, Señor, a aquel que nos ama tanto, y nos sentimos sucios e indignos, y tenemos la necesidad de confesar, y tenemos la necesidad de volver a ti en arrepentimiento. Señor, muchas gracias por la obra que has hecho en nosotros, y te damos gracias, Señor, y a ti la gloria por lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. Dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.